Hola, hola, buena tarde. Ashley, José Carlos, Camila, Israel, Mitzi, Ángeles, Emiliano, Karina y Noemí. Sí, Regina. Ay, me equivoqué, disculpe. Ok, no te preocupes. Bien, vamos a comenzar. Por respeto a los que se conectaron pronto, continuamos con bacilos gram negativos. A ver, como para un poquito de repaso. Hablamos que tenemos diferentes tipos de microorganismos de importancia precisamente para nuestra área médica. A ver, Noemí, Patricia Noemí, menciona al menos dos tipos de microorganismos. ¿Como los bacilos y los cocos o algo más específico? ¿Está bien? Gracias. Alondra. Alondra Arellano. ¿Sí me escucha bien? Ya te escucho. Sí. Dos ejemplos, ¿verdad? Podrían ser como Contesten con seguridad. No digan podría. Son. Ya hemos visto bastante. Solo pido dos ejemplos. Sí, como los que vimos las clases pasadas de los que hicimos las infografías. ¿Cuáles? A ver. Que es como el sarampión y el virus Coxsackie. Ay, perdón, es que ¿Qué grupos son? digo, No te preocupes. ¿De qué grupos son? ¿A qué grupo pertenecen este tipo de microorganismos que vimos la sesión pasada? Los virus. Correcto. Y dentro de ellos, mencióname dos ejemplos de ellos. Los virus y los espirales. Los virus y los que importan, no escuché la última parte. Disculpa. Los que son como espirales y los vidrios. Vibrios y espiroquetas sería como tal, como grupo, ¿ok? Sí. Muy bien. Hablamos dentro de estos, unos son los bacilos, otros son los virus, otros son bacterias. Y dijimos que cada uno de ellos se clasifican principalmente por el aspecto en cómo se observan, ¿no? Ya sea al microscopio o de manera macroscópica. Además de otras características, y precisamente una de esas principales características, que será como la segunda manera en que los clasificamos, es en base a cómo se tiñen, ¿cierto? Por medio de las tinciones de Gram. Y partiendo de la tinción de Gram, ¿cómo se clasifican? A ver, Ashley. Hola, ¿me escucha bien? Sí, Ashley, adelante. Como que recuerdo que se clasifican con la tinción, no sé, simple, diferencial, la estructural, la negativa, pero no estoy segura. En base a la tinción, ¿cómo las clasificamos o cómo las dividimos? Hay dos grupos principales. ¿Cuáles son? A ver, Karina Elizabeth, apóyale. Un segundo, Emiliano. Karina. Bueno. Correcto. ¿Quieres agregar algo, Patricia y Cibrain? No, más era lo mismo que iba a decir la compañera, lo que dijo. Yo sí quiero aportar Sí, algo. Regina, Las adelante. gram positivas tienen una pared gruesa de Peptidoglicano. peptidoglicano y las gram negativas tienen una pared más delgada de peptidoglicano y una membrana externa adicional. Es correcto. Gracias, Regina. Bien. Sí, Cibrain. Bueno, pues ya aprovechando que, bueno, no sé si escuché, pero dijo que tenía las gram positivas una pared más grande, pero las negativas tienen su pared más delgada, igual en peptidoglucano, y pues hace que pierdan como, se podría decir, el color violeta durante el lavado. Sí. Y se tiñen con el color de contraste. Ok.
nada más para completar esta parte, las gram negativas, recordemos que se caracterizan por literalmente estar encerradas en su cápsula protectora, ¿verdad? Esa cápsula precisamente es la que ayuda a evitar que los glóbulos blancos, que son los que combaten precisamente infecciones, pues las fagociten, no las ingieran, vamos diciéndolo de esta manera, ¿no? Por tanto, tienen una membrana externa que las va a proteger principalmente contra ciertos antibióticos. De ahí que entra precisamente el término de meticilino resistente, MRSA por sus siglas en inglés, ¿va? Y en base a esto, ¿por qué se lo menciono? Porque es un aspecto muy importante en base al tipo de medicamentos o antibióticos que se utilizan para combatirlas, ¿ok? Bueno, ahora les voy a pedir, van levantando la mano y dicen 2 ejemplos de cuáles son las principales infecciones que vimos, por ejemplo, en la clase previa, en base a las que se producen por bacilos gram negativos o bacterias gram negativas. Al menos un ejemplo cada quien. Son bastantes, a ver. Salmonela. ¿Correcto, Israel? La brucela. Simitzi. Meningitis bacteriana podría ser. Meningitis, ok. Kiara. La gastroenteritis puede ser. Un tipo de algunos gastroenteritis, ok. Camila. La Pasteurela. pasteurela. Gracias, Camila. Emiliano. La neumonía nosocomial. Neumonías nosocomiales, causadas principalmente por, ¿recuerdan? Es Klebsiella pneumoniae, ¿no? Ajá. Y que obviamente son de las más canijas, ¿no? Resistentes, bien. María. Helicobacter pylori, maestro. Helicobacter pylori, que produce las, como decían, las gastroenteritis erosivas, ¿no? Ok. Regina. Y después Alondra. Yersinia enterocolítica. Ajá. Ay, perdón. El Streptococcus sanguis, el del causante de la endocarditis. Ok, muy bien. Podemos decir que en pocas palabras hay infecciones muy fuertes producidas por gram negativos, ya sean bacilos o bacterias en sí como tal, o sea, como tal son bacterias, ¿no? Pero las diferentes formas que, como ya mencioné hace un rato, son cocos, bacilos, y por su forma de agrupación, diplococos, etc. Denme un momentito, por favor. Van a querer pasantes si no es posible. Perdón. Aquí, seguimos. Perdón, ¿eh? Bueno, dijimos que hay distintas infecciones de acuerdo a la severidad o en este caso, que son de importancia para nosotros que debemos de tomar en cuenta porque generalmente son infecciones graves, ¿no? Como tal, haciendo recordatorio y algunas que vamos a mencionar a continuación, brucelosis sería una de ellas,
las infecciones o complicaciones que produce Campylobacter, que recuerda que decíamos que Campylobacter es uno de los más cañones porque de hecho es uno de los responsables de diferentes procesos autoinmunes, entre ellos Guillain-Barré, porque incluso cuando se activa, por la infección o que se activa la bacteria como tal, llega a producir agudizaciones o desencadena la aparición o acelera, podemos decir, los procesos, algunos procesos de tipo autoinmune como artritis, lupus, etcétera, ¿no? Y que hay que tomarlo muy en cuenta. La enfermedad por arañazo de gato, ¿se acuerdan quién la produce? A ver, José Carlos. Esa la vimos en la clase previa. Lorena. Sí, Félix. ¿No era la bartonelosis la que Enfermedad por producía? arañazo de gato la produce Bartonella henselae. ¿Ok? Y dijimos que está muy asociada precisamente, o son quienes pueden padecerla más frecuentemente, son las personas que tienen mascotas como los gatos, ¿no? Que es transmitida mediante el arañazo o la mordedura de un gato que está infectado, ¿correcto? Hemófilos influenza, que ya mencionaron, que principalmente causa infecciones de vías respiratorias, sobre todo vías respiratorias bajas. Klebsiella, también dijimos que pueden, sobre todo Klebsiella más en infecciones de vías urinarias, ¿no? Pero también pueden producir meningitis. La enfermedad del legionario, ¿recuerdan quién la produce? También lo mencionamos. A ver, Israel. Vimos la clase pasada, incluso hablamos de por qué se dio ese término. A ver, Félix. La Legionella neumófila. Uh-huh. ¿Y recuerdan por qué dijimos que es enfermedad del legionario? Que hablamos un poquito de historia casi al final de la clase pasada. ¿No? ¿Tan rápido se les olvidó? A ver, Regina. A ver, creo, de lo que recuerdo. Recuerdo, no digas creo, recuerdo. Ajá, recuerdo que era porque estaba relacionado con la presencia de agua en ambientes específicos o algo así. No sé si estoy en lo correcto. Decimos que Legionella, se lo para recordar, es una infección que se suele contraer por inhalación de las gotas de agua contaminadas. Que ojo, dijimos que tenía mucho que ver con la procedencia del agua con que riegan algunas hortalizas, sobre todo. Recuerden que dijimos completamente la alcachofa, por ejemplo, o deriva precisamente de las gotitas del flush del aire acondicionado, ¿no? Cuando está contaminado, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que ver por ahí. ¿Y por qué se le determinó que por qué se dijo que era enfermedad de legionario? Acuérdense. A ver, Melanie. Alondra. ¿Quién recuerda por qué se denominó que era enfermedad de legionario? Es un dato cultural e histórico también, ¿eh? Y parte de nuestra historia de la medicina. A ver, María, después Ibrahim. Si mal recuerdo, era que porque se había desarrollado durante una convención de la Legión Americana, pero no sé si es lo correcto. En Filadelfia, ajá. Correcto. En la cual varios de los asistentes, sí, a ver, Félix, antes de comentar. No, maestra, iba a decir lo mismo por la región y en donde se encontró, que pues fue en Filadelfia y habían, como mencionó la compañera, ¿no? Una legión en Estados Unidos en el 76. En 1976, efectivamente, cuando se produjo un brote de neumonía y fue precisamente en los asistentes a una convención de la Legión estadounidense en Filadelfia, en Pensilvania. De ahí que precisamente se denomina enfermedad o infección del legionario. ¿De acuerdo? Son datos culturales que no hay que olvidar, ¿sale? Puede ser pregunta de examen, ojo. Bien, continuamos. También hablamos de la peste, ¿se acuerdan? ¿Quién ocasiona la peste? A ver, Patricia Noemí.
Un segundito, Emiliano. ¿No, Pati? Emiliano y después Ashley. Yersinia pestis, ¿no? Ujú. ¿Qué otra Yersinia o qué otra enfermedad también produce? ¿La peste qué? Una es peste como tal, pero hay una peste característica que incluso hablamos también de cuestiones de historia, que produjo una tremenda pandemia o epidemia. La bubónica, ¿no? Correcto, muy bien. Ok. Pues a grandes rasgos son como las... Ah, no, nos falta tularemia también vimos, ¿recordamos? ¿Cuál bacteria gram negativa produce tularemia? A ver, Israel, estás muy calladito. La Francisella tulaneris, ¿no? Tularensis. Tularensis. Ok. ¿Y cómo se transmite? Dijimos que incluso la francisela es una zoonosis. ¿Recuerdan? ¿Por qué se denomina zoonosis? Sí, adelante. De la última de la que dijo Israel, eso se transmite a través de roedores. Principalmente. Bueno, también las garrapatas. Ujú. De hecho, También dice que por carne mal cocida, ¿no? Ajá. Recordemos que hay 3 puntos. Esos que van a mencionar son efectivamente ciertos, pero también porque, en este caso, porque incluso hay un término por ahí que le llaman tularemia o fiebre de los conejos. Y ojo, también se puede transmitir, son zoonosis, ¿por qué? ¿Por qué son zoonosis? A ver. Porque el humano no es el huésped natural, ¿no? Ajá. Regularmente se producen animales y concretamente animales salvajes. Y se dice que fiebre de los conejos porque se ha asociado con la caza de conejos salvajes que estaban infectados. A ver si, Regina. Creo que había diferencia en el tipo A y en el tipo B, ¿no? Según yo, porque en el tipo A eran conejos, liebres, gatos y artrópodos, de los mordedores, y en el B eran animales acuáticos, roedores y gatos. Correcto, muy bien. Y por ende la transmisión, o sea, no es natural que los humanos se enfermen de esto. Cuando se transmite es precisamente porque tuvieron una zoonosis, ¿no? Porque se trasladó la infección de los animales a los humanos. Muy bien. De ahí que es muy importante, por ejemplo, sobre todo sospecharlo en aquellas personas que, pues, literal, hacen manipulación de cadáveres de animales, ¿no? Y ojo, aquellos animales en los cuales comúnmente tienen garrapatas. Cierto que la garrapata como tal, ser un artrópodo es precisamente, pues, el transmisor, ¿de acuerdo? Cuando es porque se adhiera por la garrapata, pero también puede suceder, como mencionaban, porque se come la carne mal cocinada, generalmente. Bien. A grandes rasgos creo que fue ya más o menos repasamos brevemente lo que vimos toda la clase previa. Ahora vamos a ver con otra parte precisamente de esto. Déjenme les comparto. Aquí está. Continuamos con bacilos gram negativos. Yo creo que alcanzamos a terminar el día de hoy. Igual si de repente se sienten cansados o algo me avisan y suspendemos un momentito para que se levanten y puedan tomar alguna bebida, algo y poder continuar, ¿de acuerdo? Bien. Bacilos gram negativos. Hoy vamos a hablar precisamente, vamos con uno de los principales que ocasionan tremendas pandemias y que incluso, sobre todo, este se asocia mucho cuando hay, vamos, eventos como tal, desastres naturales, como los que acabamos de vivir hace, pues, algunas semanas, ¿no? Concretamente. Este es el responsable. ¿Se fijan? Es una especie de bacilo literal, pero ese bacilo se caracteriza porque tiene una especie de flagelo, que es esa colita que se les alcanza a apreciar, ¿no? ¿Cuál es este? Concretamente se los presento. Vibrio cholerae. Es un bacilo curvo, efectivamente, gran negativo. Ojo, se considera anaerobio facultativo. Su medición, hay 2 grupos de él, el O1, digo el 01 y el O1 y O139. Ojo, el O1 se presenta como en 2 tipos, clásico y el denominado TOR. Y de esos 2, 3 tienen serotipos, que como a eso se denominan Inaba, Ogawa y Kojima. ¿Por qué es importante esto? A continuación vamos a ver.
Como tal, vibrio se considera o sea, el humano como tal se considera que es un reservorio, pero más bien se transmite, pero como tal se transmite principalmente por consumir los copépodos. Los crustáceos son ricos en los moluscos, algunos insectos e incluso vegetación silvestre. Y ojo, en el agua, con el contacto con ríos y zonas costeras. Les decía que es muy común que se presente, sobre todo posterior a desastres naturales, como son desbordes, o sea, desbordamientos de ríos, o cuando hay... Mande. Maestra, en este caso podría ser que ocurra, no sé, ahorita como ejemplo, con lo que ocurrió en Poza Rica, en Veracruz. Con los desbordes precisamente. ¿Te escucho? No, nada más esa era mi pregunta. Gracias. Existe el riesgo. ¿Por qué? Porque como tal cólera, si no se atiende a tiempo, puede ser una infección grave. Decía, es muy común que se presente precisamente en zonas, decimos, de devastación o zonas en las cuales hubo condiciones sanitarias inadecuadas, y esto precisamente es más asociado como tal a zonas donde hubo recientemente desastres naturales, precisamente por los desbordamientos de ríos, lagos, etcétera, puesto que los mismos, estos reservorios previos que mencionamos pueden estar infectados, y entonces las personas al manipularlo o consumirlos cuando están contaminados, posteriormente, una vez que los ingieren, van a excretar precisamente las bacterias con las heces, y de ahí que muchas veces, lamentablemente, ante este tipo de condiciones que no hay suficiente agua, etcétera, se ven favorecidas las condiciones insalubres, y de ahí que se hacen las epidemias, ¿no? O los brotes iniciales que pueden convertirse en tipos de epidemias. Los reservorios, dijimos, son todos ellos, pueden ser tanto el mismo humano, en este caso que les acabo de mencionar, o también el mismo puede actuar como hospedador. Concretamente, cuando ya tiene la infección, se reproduce y entonces se empieza a expulsarlos, ¿no? Los humanos, animales herbívoros, aves acuáticas, peces. ¿Por qué las aves acuáticas? Porque son quienes normalmente están consumiendo en este caso, los crustáceos, etcétera, ya contaminados, y pues al pasarse o posarse sobre otros animales los pueden contagiar. Los mismos peces, los crustáceos. Ejemplos de crustáceos que se consumen comúnmente, crustáceos y moluscos. ¿Quién me quiere mencionar? Adelante. Pues aquí en México se consume mucho de crustáceos, pues la jaiba, el camarón entra como un crustáceo. Sí, pues es lo que más consumimos. ¿Qué más? La langosta, sí. Langostín. No sé por mencionar algunos. Y aquellos que están contenidos en concha, perdón, debe decir costra, lo está pensando. Bien, entonces por eso es importante, por eso precisamente en nuestra región, sobre todo las zonas costeras, son las denominadas zonas endémicas para ello, ¿no? Ojo, características de esta. Su supervivencia es muy, muy fuerte. A temperatura ambiente, en agua pueden sobrevivir 10 días. Alimentos y bebidas, vean, contaminados hasta 14 días. En superficie, si alguien está infectado y de repente mal se lava los medios en agua, común en nuestra población que, perdón, pero me ha tocado ver tanta gente incluso en nuestro medio hospitalario, lamentable, pero cierto. Y entran al baño y salen sin lavarse las manos. Ojo, 1 y 2, o entran y nada más medio meten los dedos, no se tallan. Digo, por Dios, estamos en una zona donde hay mucha contaminación, ¿cómo es posible que se atrevan a llevarse bichos a casa? Pero bueno. Entonces, en las superficies, si no son bien limpiadas, pueden permanecer hasta 7 días. Ojo, porque mucha gente dice, no pasa nada, congélalos, sobre todo hablando de los crustáceos. No, congélalos y después los descongelas y ya no pasa nada, lo puedes consumir, como cuando se prepara, hablando de los ejemplos del camarón, etcétera, que se prepara sin cocinar, tal cual. Nada más, pues le ponemos limón, bla, bla, y con eso ya. Ojo, porque pese a ello puede permanecer en neveras hasta 35 días, o sea, pese a que los alimentos o los crustáceos sean congelados, pero hasta 35 días se ha visto que sobrevive la bacteria. El TOR, que se denomina este antígeno, puede ser más persistente y se puede multiplicar de manera muy rápida, es el más infectante, ¿no? ¿Cómo se transmite? Ya dijimos, principalmente por ingesta, ya sea de agua o alimentos contaminados, ya sea por las heces o vómitos cuando son infectadas, principalmente por el consumo de marisco crudo o mal cocido. Ojo, artrópodos, las moscas, perdón la expresión, pero yo no soporto las moscas. ¿Por qué? Porque esas van y se paran en un lugar
contaminado y después se posan sobre lugares limpios y ahí van transmitiendo, ¿no? Facilitan la dispersión y la transmisión de la infección. Y una mayor, ojo, hay mayor transmisión en países en desarrollo, zonas tropicales y con malas condiciones higiénicas. Nada que ver con México, ¿verdad? Pero bueno, es en otros países, pero bueno. ¿Qué produce? Clínicamente, lo más delicado y lo que tenemos que vigilar, cuidar, diarreas acuosas. Generalmente no dolorosas, pero sí abundantes. O incluso en casos más severos, vómitos. Y en conjunto, pues llevan a deshidratación, ¿no? Ocasionalmente puede ser dolor abdominal. Cuando ya los pacientes están deshidratados, pues calambres musculares, una sed intensa, pues sí por la pérdida de electrolitos, obviamente la lengua seca, se acelera el pulso, incluso se asocia con sudoración fría, pero es a consecuencia de todos los procesos, ¿no? Pérdida de electrolitos, etcétera. Por tanto, ojo, la infección, ¿cómo se manifiesta? Cólera tiene un periodo de incubación de pocas horas, pero incluso hasta 5 días. Aunque la enfermedad en concreto dura pues aproximadamente 4 o 6 días. Pero en ese tiempo, incluso si las personas son susceptibles, pues incluso puede que algunos ya no lleguen. Cuando es grave, si no se trata, puede llegar a ocasionar la muerte. Y tanto como hasta un 60% de quienes la presentan. Es muy alto, si se fijan. Ojo, la bacteria por sí sola secreta las llamadas exotoxinas, que es la colérica, responsable precisamente de la pérdida de agua y electrolitos al lumen intestinal. O sea, no permite que las bacterias se adhieren y no permiten que el lumen intestinal absorba como tal el nutriente, si tal cual entra, y barre con todo, ¿no? Es muy fácil prevenirlo. ¿Cómo? Puede ser precisamente con la limpieza con fenol o alcohol, el 2 al 5%, el hipoclorito sódico al 1%, glutaraldehído al 2%, decía el alcohol al 70%, ¿se acuerdan que lo usamos mucho incluso para virus? Propanolol también al 70%, y precisamente a la par, un control higiénico de alimentos y bebidas. Y para el caso de personas que trabajamos en el área de la salud, se recomienda vacunación. ¿La controlamos o cómo la tratamos? ¿Y mande? Maestra, y por decir ahorita que se menciona del consumo de los alimentos, se me quedé pensando en, bueno, yo consumo muchos mariscos y principalmente pues como el aguachile o así que son crudos, ¿no? Cocidos entre comillas con limón, que no es una cocción. Es que no son cocidos, literal, Sí. Perdón la expresión, pero alguien dijo están sancochados. Sí, y le quería preguntar si hay cómo se previene, o sea, mejor dejarlos de consumir o cuál sería la mejor manera de seguirlos consumiendo, pues sin el riesgo de Asegurarte de contaminación. dónde provienen, que donde provengan tengan las condiciones adecuadas para evitar una infección. Gracias, Procura que el maestra. consumo sea seguro. Y ojo, si los compras, por ejemplo, que están, como aquí se mencionaba, en congelación, regularmente las cadenas, en este caso, yo para ese tipo de cosas soy muy picky, perdón la expresión, pero regularmente en los famosos mercados del mar, se supone que por norma sanitaria, etcétera, ellos deben de mantener durante cierto periodo congelados los alimentos. Y ojo, una vez que los descongelan, se dice que no pueden descongelarse 2 veces. O sea, descongelas una ocasión, si por algo no los consumes, inmediatamente guardarlo nuevamente y congelarlo, no refrigerarlo, ojo, congelarlo. Porque de esta manera, si lo dejas así, solo dejas en descongelación, acuérdense que si no tenemos la certeza que tenga menos de 35 días y si por algo está contaminado, pues es como que activas nuevamente la bacteria, ¿no? En este caso, los bacilos. Es una de las cuestiones. Y la otra, pues si dices todo lo consumes muy frecuente, pues limitar un poco el consumo, ¿no? Y tratar de limitarlo, no evitarlo, porque yo sé que es difícil, son muy ricos, lamentablemente, tienen un sabor delicioso, pero pues sí cuidar de dónde provienen. En caso de que haya síntomas y se sospecha de infección, tenemos pues digo, todo un armamento, ¿no? De antibióticos como tal para tratarlo, pues tetraciclina, doxiciclina, las cefalosporinas, concretamente ciprofloxacino, el cotrimoxazol o incluso citromicina. Ojo, desde el punto de vista farmacológico y muy personal en cuanto al uso y abuso de antibióticos, yo preferiría los primeros, en caso extremo, el penúltimo, y como ya caso muy extremo, acitromicina, porque de por sí hablamos que los síntomas, ¿se fijan cuáles son? Calambres musculares, dolor abdominal, y le agregamos acitromicina, entonces no sabes cuál fue peor, ¿no? El remedio de la enfermedad. Y perdón la expresión, pero es muy real. Mande.
Maestra, y por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen infecciones muy recurrentes por esto mismo y esa gama de antibióticos no funciona, ¿qué es lo que se recomendaría? Tienes otras opciones, pero yo diría que en este orden más o menos puedes ir manejando, ¿no? Y sea con las menos hasta más. Ya si tienen la sospecha y si tienen recurrencia de la enfermedad, pues ante todo, pues de acuerdo en que tenemos otras opciones, por ejemplo, PCR, que puede ser más específico, bueno, pues, incluso si es muy severa la infección, cultivos, siempre cuando te dé tiempo, inicialmente cultivo, después PCR, puesto que en poco tiempo podemos tener el diagnóstico e incluso hacer las pruebas de las antibiogramas para determinar con cuál puede ser más seguro y a menor dosis, para no provocar en el paciente pues reacciones adversas, ¿no? Reacciones adversas a medicamentos e incluso en este caso la tolerancia por parte de las bacterias. Pero son las que están hasta el momento conocidas con buena eficacia, pero yo digo, voy en ese orden. Perdón, aquí lo cambiaré, pero primero doxiciclina y después tetraciclina, pero más o menos en ese orden. ¿Va? Sí, gracias. Otro que decía que hace mucho ruido y que es muy molesto, Campylobacter, les digo, frecuentemente se asocia con problemas. Campylobacter es muy agresivo y precisamente hace una especie de reacción cruzada con lo que llamamos antígenos de superficie de la bacteria con el sistema inmune, y pues de ahí que desencadena otra serie de patologías severas, ¿no? Esta es la forma, como la vemos. A través de una microfotografía de barridos. Son imágenes muy padres, digo, sí, se ven muy bonitos, parecieran inofensivos, pero son muy canijos. Recientemente tenemos un caso de una persona que tuvo un inicio súbito, así como tal abrupto, válgame la expresión, hablando de casos clínicos, un paciente de 57 años, masculino, que inició con datos de mareo. O sea, estamos hablando que venía de un viaje a las 6 de la mañana, 7 que llegó arriba al aeropuerto, se sentía muy mareado, débil. Posteriormente inició con la sensación de hormigueo, entumecimiento en la lengua, después ya que sentía entumecidos, hormigados brazos, piernas, pero así como que se siente tan cansado que le te dijo, ay, va a ser muy cansancio, etcétera. Pues se acostó, se durmió 3-4 horas, cuando despertó, literal, estaba babeando, ya no podía articular palabra, y solamente le costó mucho trabajo pues articular palabras, solamente a su pareja, porque, bueno, entre ellas a su pareja, ¿sabes qué? Me siento mal, llévame al hospital. Lo ingresan al hospital. En 2 horas tiene una evolución muy tórpida, empieza con, digo, más cialorre, más salivación, ya no podía hablar nada, pero sentía como, él hacía la señal de que no podía el cuello, no podía la cabeza, y para no hacer largo el cuento, en 2 horas estaba intubado, mostrando síntomas. Pues dice, bueno, es una enfermedad con alteración del sistema nervioso central. Entonces dicen, pues, ¿cuáles son los responsables? Inmediatamente decimos, ¿no? Miller-Fisher y Guillain-Barré, aunque son muy raras, pero pues el hecho de que venía de un viaje, etcétera, te puede pensar muchas cosas, ¿no? Bueno, lo intuban, etcétera. El paciente le inician pues, todo el protocolo primero para descartar, porque empieza a convulsionar, eso les confundió un poco, pensaban en un EBC, descartan EBC, hacen resonancia, ¿no? Entonces, como ven que no hay nada en el sistema nervioso central como tal, no se descarta hemorragia o un evento trombótico. Entonces dicen, pues definitivamente vamos por la parte inicial, los diferenciales, Guillain-Barré, Miller-Fisher, etcétera, y bueno, por eso le hago el cuento. Ya cuando piensas en eso, dices, bueno, buscas qué lo está ocasionando, antecedentes de infecciones de vías respiratorias, porque muchas veces no se pasan desapercibidos, piensan que tuvieron una ligera gripe o X, y resulta que sí. Si hubo por ahí un cuadro 15 días previos, pues no había importancia. Total, empiezan a hacer cultivos y sorpresa, Campylobacter. Campylobacter jejuni. Familia Campylobacter, una bacteria negativa, se considera aerobia, un bacilo curvo. Su tamaño le oscila entre los 0.2 y 0.5 micrómetros de diámetro. Se caracteriza por tener una pared celular de lipopolisacáridos externa. Y como les decía, ojo, dice, entonces al antecedente del viaje y todo eso, pues aquí entra esta parte, ¿no? Por eso los menciono. Se propaga a través del consumo de alimentos, leche o agua. Ojo, cuando están precisamente no pasteurizados. También con el consumo de aves de corral contaminadas, que son en su mayoría las responsables de más de la mitad de este proceso de tipo de infecciones. Y ojo, también puede suceder que muchas veces pasa desapercibido infección diarreica bacteriana. Muchas veces piensan
aquí se fue una doble N, perdón. Se piensan o se creen que esto puede ser producto de que algún alimento cayó mal, una intolerancia, pero no, sorpresa. Cuando investigan, hacen los cultivos, como en este caso, Campylobacter. Y sí se confirma el diagnóstico de Guillain-Barré y el paciente sigue hospitalizado, ya tiene traqueostomía, ya tuvo complicaciones pulmonares, puesto que pues al estar intubado, ya tuvo colapso pulmonar y bueno, se le inició tratamiento, obviamente antibiótico para ello. En 5 semanas ha tenido prácticamente nula mejoría. Ahora se iniciaron con sesión de porque el manejo con eso para este tipo de afectación concretamente se recomienda inmunoglobulina o IO en conjunto con lo que llamamos plasmaféresis. Parece que ahorita lleva 4 o 5 sesiones de plasmaféresis, solamente en un privado. Y pues su respuesta es muy, muy leve. Obviamente va a salir con muchas complicaciones ya tuvo el paciente, ¿no? A la par diagnosticaron que pues ya tiene problemas, se detectó alteraciones de glucosa, hipertensión y bueno, está complicado el paciente, esperemos que salga. Bueno, los pacientes, decimos, con hipoglobulinemia tienen una forma más grave y prolongada de la enfermedad, probablemente fue el caso de él, que no se había detectado, pero lesiones histológicas en la superficie mucosa del yeyuno, ilíano y colon, síndrome de Guillain-Barré, como les mencionaba, por alteración autoinmune del sistema nervioso periférico que inicia con pérdida de fuerza simétrica. Esta es la característica de Guillain-Barré. Es simétrica. Por ejemplo, empiezan ambas piernas, se les debilitan, ambas manos, igual. Tiene una reactividad antigénica que les hablaba hace rato, la reacción cruzada entre lipopolisacáridos y ganglios de los nervios periféricos. Es un responsable también de activación de artritis, concretamente artritis reactiva, que es como tal inflamación de las articulaciones, pacientes con lupus, sobre todo pacientes que se diagnostican lupus, sobreposición de artritis o el famoso síndrome lupus, es en los que más mal les va, ¿no? Y generalmente este tipo de infecciones se han asociado como desencadenante Campylobacter jejuni. Clínicamente, produce infecciones gastrointestinales, concretamente enteritis aguda, dolor abdominal, parecido a cuadros de apendicitis, infecciones intravasculares y extraintestinales. Ojo, cuidado con esta parte, porque es muy común también que se presente con el consumo de las comidas orientales. Cuidado con esta parte. Y después haces análisis y un punto importante, Campylobacter jejuni puede estar por mucho tiempo en el intestino sin causar problemas, pero ante una baja del sistema inmune hay una sobreproducción, sobrecolonización y entonces empiezan las manifestaciones clínicas. Decíamos infecciones intravasculares, incluso extraintestinales, decía el Guillain-Barré, produce artritis reactiva. Síntomas como tal, concretamente, digo, algunas veces pasa desapercibido, pero inicialmente diarrea, fiebre, dolor articular, heces sanguinolentas, que nos puede hacer sospechar también en ello. Y a veces se confunde precisamente con una amibiasis. Tratamiento, ¿cómo se trata? ¿Cómo se puede prevenir o controlar? Mediante precisamente iniciar reposición de líquidos y electrolitos para evitar mayor daño. Antibióticos, bien, no es tan severo, eritromicina y acitromicina para el caso de enteritis, pero también se puede prevenir, como decía, como en el caso anterior, con una preparación correcta de alimentos, evitando el consumo de lácteos no pasteurizados y por ende con mejorar las medidas de higiene, ¿no? También para evitar que se infecte a alguien más. Lácteos sin pasteurizar. No me dejarán mentir, actualmente hay decían por ahí una moda, que pues hace años que esto no se hacía, del consumo de los famosos pajaretes, ¿no? Que también puede ser un factor de riesgo para presentar esta infección. ¿Ok? Como tal, laboratorialmente podemos determinarlo mediante microscopía, a través de cultivos, mediante detección de antígenos, pruebas basadas en ácidos nucleicos, concretamente PCR tiempo real, etcétera. Cultivos, como les decía, que nos ayudan a la identificación, a la detección de los anticuerpos. Como tal, quienes ya lo han padecido puede ser IgM o IgG. Y dependiendo de la titulación, determinamos si tuvo infección previa o si está una infección activa, ¿no? O si es la latente. La tuvo y se mantiene estable. Ay, perdón, se pasa este. ¿Dudas, comentarios al respecto? Hice mucho énfasis en esto porque coincidió, ¿no? Que en los últimos 3 meses he sabido de al menos 6 casos de Guillain-Barré y cuya causa ha sido Campylobacter jejuni. No, maestra, ninguna duda. En los pacientes con enfermedades reumáticas también es muy frecuente que se reactiven, o sea, tengan activación de la enfermedad precisamente a raíz de esta bacteria. ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar, perdón? ¿Algún comentario? No, todo bien, maestra. Ok.
Seguimos, perdón, iba a tomar un poco de agua porque siento que estoy hablando mucho, pero bueno. Seguimos con uno tremendo que todos conocemos, que llega a producir cuadros muy severos. Lamentablemente en algún momento yo sufrí estragos por esta bacteria canija, Helicobacter pylori. Como tal, es bacteria, Filopseudomonodota, una epsiloproteobacteria, pertenece al orden de los campylobacteriales, Helicobacteriaceae, Helicobacter y como tal especie es Helicobacter pylori. Ojo con esto, su metabolismo completamente tiene un metabolismo que se le considera altamente especializado. Se considera microaerófilo, es decir, con mínimas cantidades de oxígeno se reproduce perfecto. Ojo, usa los aminoácidos como fuente de energía y mantiene sus defensas como antioxidantes. Su metabolismo en cuanto al consumo de carbohidratos es muy limitado. ¿Cuáles son los mecanismos específicos de virulencia para Helicobacter pylori? Crea o se desarrolla precisamente como te dijimos, que se caracterizan por tener una capa protectora como tal, desarrolla proteínas completamente, la proteína C, el antígeno superficial. Ay, déjenme si lo puedo ampliar un poquito, porque aquí me... Así se aprecian los frotis, vean. Me dicen si, ¿dónde lo ven más clarito? Aquí está. Dentro del epitelio, las células del epitelio gástrico, de estómago hacia duodeno, precisamente, se ven este tipo de manifestaciones, sí, regularmente se manifiesta con lechos o nichos, lesiones, pues como tal de tipo ulceroso, que pueden ser desde leve hasta muy severa, las cuales pueden llegar a provocar, como decíamos, perforación, zonas abundantes de pérdida de sangrado, o sea, de sangrado, por lo mismo. Y vean cómo se va modificando la estructura. Bueno, más adelante les voy a mostrar una imagen de las células parietales y cómo cambian precisamente ante la presencia de infección por Helicobacter pylori, ¿no? Pero es una de las tantas formas en que podemos visualizarlo. Y también esta es con una prueba precisamente con ayuda de interferón, ¿no? Veremos. La voy a brincar un poquito esta parte, perdón, pero... Se caracteriza porque precisamente produce ureasa, que es lo que, entre mayor cantidad de ureasa productora, es como que podemos saber que esta es más virulenta, es más agresiva. Ojo, les decía, México zona endémica. Concretamente, la tasa más alta de portadores pues, se encuentra precisamente en países en vías de desarrollo, donde se dice que del 70 hasta el 90% de la población tiene en su tracto respiratorio colonias de Helicobacter pylori. Ojo, la mayoría antes de los 10 años, y esto es precisamente por los hábitos, ¿no? Hábitos higiénico-dietéticos. En Estados Unidos, que es donde se estudia un poquito más este punto, se ha llegado a observar que la prevalencia de esta colonización, fíjense la diferencia, es menor al 40%, o sea, menos de la mitad de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país. Y que se supone que en ellos se ha considerado que baja gracias a que se tiene más cuidado en cuanto a higiene y a un tratamiento activo de los individuos que se detecta que están contaminados, ¿no? Colonizados. ¿Cómo es su patogénesis? Pues precisamente el Helicobacter llega a ingresar precisamente a través de la boca, a través de alimentos contaminados, que es la realidad, como muchos de los otros bacilos, bacterias que vamos a ver. Una vez que ingresa por la boca, pues va a descender al tracto digestivo y precisamente por medio de los flagelos se transporta hasta la superficie de la mucosa, que es la que recubre las células epiteliales de la mucosa gástrica, concretamente en el fondo y el antro pilórico, donde más se adhiere, ¿no? Sus zonas preferidas. Aquí vemos precisamente cómo llega a producir una gastritis crónica, se torna todo el lecho ulceroso rojizo, o sea, literal, son una hemorragia activa, que cuando esta es más severa, pues puede producir sangrados y por ende anemia. Puede presentarse clínicamente como cuando hacemos endoscopías mediante úlceras duodenales o gástricas. Y ojo, a largo plazo puede producir cambios tan severos como lo que son los preneoplásicos. Vean cómo se modifica todo. Vean esta parte de arriba y vean la parte de abajo, cómo se modificó completamente la arquitectura del fondo gástrico. Y aún más, cuando ya esto permanece por mucho tiempo, se puede cambiar tanto que se pueden producir los famosos linfomas, cáncer. ¿Va?
concretamente el linfoma que se denomina mal. Al ratito les digo que es el mal, que no me acuerdo. Una disculpa. Microbiológicamente, ¿qué se hace? Pues hay diferentes técnicas, ¿no? Como tal, para poder diagnosticar infección por Helicobacter. Ante la sospecha, por ejemplo, lo que nos hace sospechar en Helicobacter pylori, personas que se quejan de dolor abdominal, muy asociado con posterior a la ingesta de alimentos, sensación de saciedad temprana. ¿Y qué más? Pues sí, incluso cuando la mandé. Maestra, disculpe que la interrumpa, no más que quería ver si me respondió una duda que yo recuerdo haber leído, digo, en el Facebook, la verdad ya sabe que en Facebook pues puras fake No news, todo es ¿no? real. Ajá. Que el famoso como sonito que hacemos en el estómago, que nosotros creemos que es hambre, que escucha así como... Eso, decían que era el Helicobacter pylori, pero quería ver si me podía eh, sacar de esa duda, a ver si es cierto o es falso. Pero que el sonido como tal se asocia con presencia de Helicobacter, ¿no? Ajá, sí, que era producido por el Helicobacter. No, definitivamente no. Les comentaba al inicio que en algún momento yo sufrí precisamente por causa del Helicobacter, precisamente de una... Yo sentía que tenía una gastritis severa, todo se conjuntó, ¿no? Fue mucho tiempo que estuve con analgésicos más potentes, pues porque traía bastante malestar previo, a mi intervención de cervicales, porque sufrí unas fracturas. Y yo le asociaba, que obviamente traía mucho dolor, yo lo asociaba con el consumo de AINES. Dije, voy a traer una gastritis erosiva, etcétera, por el consumo de los AINES. Pero sorpresa, llegó un punto en el cual cualquier alimento que tocaba mi estómago, o sea, era un dolor que no podía, o sea, literal me obligaba a doblarme y no lo soportaba. Hasta que llegó un punto en que ni el agua la toleraba. Me acuerdo que fui con el de gastro, le digo, es que ya se me hace demasiado, yo descarté esto, eso, aquello, y no traía más síntomas como tal, pero lo que me causó, le decía, tenía la sensación de que estaba, literal, como si me hayan dado, yo digo, nunca lo he sufrido, pero se me figura que algo así de sentirse, como si te dieran como un puñetazo en el estómago, ¿no? Que te falta el aire. Y que ese dolor cada vez fue empeorando. Hay quienes dicen que es más frecuente cuando es la sensación del vacío, ¿no? Del estómago vacío, pero yo la verdad es que mientras mi estómago estaba vacío, estaba a gusto. En cuanto ingería algo, por leve que fuera, le digo que ya fuera la misma agua, un trago de agua, inmediatamente pues era una sensación de dolor tremendo. Y pues el gastro me dijo, no, yo no me quedo conforme hasta que no te haga una endoscopia. Y yo, pues ya saben, nosotros le sacamos bueno, al menos cuando estás en el medio, le sacas a las famosas, dicen ellos, inducciones de la anestesia, porque si de por sí traía náuseas y con eso, pero me voy a poner, bueno, no les hago largo el cuento. El caso es que me pasan a la endoscopía y me dijo, sí, efectivamente, Helicobacter pylori, pues inicia ese tratamiento, ¿no? Estuve después de la endoscopía, hicieron endoscopía, tomaron las biopsias pues, para corroborar la infección y ver qué tan severo estaba el daño en las zonas que vean las lesiones. Casi 3 semanas en que literal casi no podía comer. Y ya con tratamiento, conforme fue avanzando el esquema de tratamiento, incluso una dieta especial, etcétera, ya fui mejorando. Pero sí, incluso me acuerdo que hay pacientes que están como en las etapas más iniciales, pese a tener mucha sintomatología, y en ellos tiene eso como opción precisamente hacer algún otro tipo de pruebas como las que les mencionamos aquí. Que como tal puede ser precisamente la de aliento, que es útil para diagnosticar, pero ya en la etapa inicial, ¿no? Para confirmar, o también una vez que terminas el tratamiento para confirmar que se erradicó el Helicobacter pylori. Hay otra menos invasiva y más fácil, prueba de antígenos en heces, que como tal ya es una muestra y hacen el contacto, la prueba para verificar el antígeno, presencia del antígeno y ya. Las serologías, que aunque son menos precisas, pues se utilizan mucho, sobre todo en situaciones muy específicas, como pacientes que tienen recurrencia en ulceraciones, o lo que se conoce con úlcera, y estas son muy, digamos, recurrentes, ¿no? O ya pruebas invasivas, como les digo, en mi caso, la biopsia, con la endoscopía, a través de endoscopía, y a la par hacen pruebas con ureasa, después cultivo y un examen histopatológico, ¿no? Para descartar
mayor daño o lesiones más severas. ¿Cómo prevenimos? Pues precisamente cuidando pues que el consumo de alimentos, sobre todo los alimentos que hacemos fuera de casa, ¿no? Que consumimos fuera de casa y que en eso pues todos estamos expuestos. Desde ustedes, nosotros que permanecemos mucho tiempo fuera de casa, pues no estamos exentos, somos más susceptibles a ello, a consumir alimentos que aparentemente estén limpios, pero que posiblemente fueron contaminados. Incluso, ojo con el consumo de las hortalizas, porque frecuentemente no sabemos con qué agua la riegan, ¿no? Y se puede prevenir tan simple como que lavarse las manos, pues antes, ojo, esto es importante, antes y después de ir al baño, antes de comer. Y pues en el caso de consumo de alimentos preparados, pues cuidar que estén preparados bajo las mejores condiciones de higiene, ¿no? ¿Cómo se combate? Pues con diferentes esquemas de antibióticos, también dependiendo del paciente. Cada vez tendemos más a lo que se llaman los tratamientos personalizados, porque no todas las personas responden de manera igual ante los esquemas clásicos, ¿no? Como tal, puede ser esquemas triples, cuádruples, que se supone que son mínimo, o sea, por medio 2 semanas, 2 o 3 semanas de tratamiento, pero ojo, algunos de estos se componen por amoxicilina, claritro y metronidazol, o hay otros que vienen amoxiclaritro, metronidazol, amoxiclaritro, tetraciclinas, pero estos acompañados de inhibidores de bomba de protones o incluso del, se me fue el nombre, del bismuto, que es el peptodismol. Pero les digo, cada paciente responde de manera diferente. En mi caso recibí un esquema completo y pues me fue bien, pero sí tardé 3, 4 semanas posterior a esto que todavía me costaba volver a alimentarme normal, válgame la expresión. Hacía comidas muy pequeñas porque les digo, en cuanto que un poco de alimento, era un dolor insoportable y vaya que me considero ser muy tolerante al dolor. Tengo un amplio... se fue el término. Me considero tener un alto umbral para tolerar el dolor y sin embargo eso sí, casi me tumbaba. Y le decía que los esquemas en sí, de acuerdo, Gastro los utiliza dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿no? Y la respuesta de los mismos. Hacen incluso esquemas en los cuales pacientes que están con mucho daño, que sufren mucho de distensión abdominal o que traen datos de colitis, pues secundaria a esto, en los cuales se prescribe de manera paulatina estos esquemas en diferentes opciones terapéuticas. Algunos les dan, por ejemplo, 2 semanas o semana y media un antibiótico o 2 antibióticos nada más a la par de inhibidores de bomba de protones. Terminan ese, tras 2 semanas y cambian otro y así, hasta que precisamente confirman la erradicación pues, del Helicobacter pylori y que clínicamente el paciente se encuentra mejor. Seguimos con las enterobacterias, concretamente enterobacteriáceas, ¿no? Que es toda una familia de enterobacterias, también gram negativas. Ojo, estas se distribuyen en toda la naturaleza y obviamente en el tracto intestinal, tanto de humanos como de animales. ¿Cuáles componen esto como tal? Pues características taxonómicas, ¿no? Bacteria, Chiloprotobacteria, su clase es Gamma Protobacteria, del orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae. Género, aquí se fijan, entran varias de las que mencionamos. Escherichia, Shigella, Yersinia, Enterobacter, Klebsiella y Salmonella. Características de su metabolismo, pues aeróbico, 100%, con presencia de oxígeno, es decir, ante mayor presencia de oxígeno generan más ATP por molécula de glucosa. Pero las que tienen anaeróbicas, todas en ausencia de oxígeno, fermentan carbohidratos como glucosa, lactosa e incluso otros azúcares. Y de esto depende también básicamente digo, los síntomas, ¿no? que producen. La otra se me olvidó mencionarles en qué medios de cultivo. Bueno, es que cada vez para el Helicobacter es menos los cultivos, es más como a través de determinación por PCR, por la rapidez, pues, y de los casos de mayor severidad o manifestaciones clínicas, pues se prefiere precisamente hacer PCRs, ¿no? En este caso de las enterobacterias, pues los principales medios de cultivo en los cuales aquí sí se utiliza todavía bastante, pues en el caso de las fermentadoras de lactosa, como coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia, pues Agarma congi, ¿no? Y en las no fermentadoras de lactosa, pues para ellos como Salmonella, Shigella y Yersinia enterocolítica, pues más que puede ser el chocolate. ¿Cuál es su principal mecanismo de virulencia? Sus principales, perdón.
Endotoxinas como tal, pues estos van a depender de la cantidad de lípidos, ¿no? O de los lipopolisacáridos que tiene, los cuales van a activar complemento y por ende a liberar las citotoxinas contenidas. Estos, dijimos, se caracterizan por formar cápsulas y estas cápsulas van a impedir precisamente la fagocitosis y los antígenos interfieren en la unión de anticuerpos a las bacterias para supervivencia. Hay lo que se denomina un sistema de secreción tipo 3, en los cuales se ha descubierto que las proteínas facilitan la transferencia de los factores de virulencia bacteriana. No sé si ayudan a que sobrevivan las bacterias, concretamente estas, ¿no? ¿Dónde se presentan? Por eso les hacía énfasis, porque es como un pequeño repaso en esta parte del previo. Roedores y pulgas, Yersinia. Agua, suelo y superficies hospitalarias, ojo, Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Los brotes de E. coli regularmente son asociados a carne de res mal cocida, leche o consumo de leche o lácteos no pasteurizados o al consumo de vegetales contaminados, como les decía, principalmente legumbres, ¿no? Coles de Bruselas, lechugas, etc. Shigella es más común en niños. Y ojo, E. coli, para quienes tienen infecciones de vías urinarias recurrentes o multiresistentes, es el patógeno que más se asocia con esta parte. Principalmente se dice que E. coli es el causante de más del 80% de las infecciones del tracto urinario y que creen más común en mujeres. Ojo, chicas. Como en porcentaje, ¿no? Un 100% de infecciones por bacterias que se presentan de este tipo, decimos en su mayoría, o casi son por E. coli, sobre todo en tracto urinario. En cuanto a ámbito hospitalero, Klebsiella, le sigue Enterobacter, y el resto son en menor proporción, ¿no? Más, pero son las principales. O sea, ante este tipo de sospechas, pues, o sea, infecciones fuertes, pues ya sabemos que estos serían uno de los principales, ¿no? ¿Cómo es su patogénesis? Ojo, ¿qué sitios predominan en cuanto al proceso infeccioso? En las gastrointestinales, E. coli. Decimos que la E. coli será como, por decirlo, la ajonjolí en todos los moles, pero en mal plan, ¿no? Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica. Estas se caracterizan como tal porque tienen toxinas o que incluso hacen invasión epitelial, se adhieren a los tejidos, los invaden. Para infecciones de tracto urinario ya sabemos, obviamente, E. coli, pero este es el que se denomina uropatogénico, hay que poner el término de UPEC, Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Y ojo con estas, que son las principales causas de complicaciones intrahospitalarias. Y se caracterizan por la producción de toxinas y de ureasa. Neumonía e infecciones respiratorias, principalmente Klebsiella neumonía, Enterobacter y Serratia, porque precisamente la cápsula evita que se fagociten y hace resistencia precisamente a los antibióticos. Enfermedades sistémicas como tal que se manifiestan con fiebre, como la tifoidea y peste, Salmonella tifi y Yersinia pestis, ¿no? Y se caracterizan porque hay invasión y supervivencia de macrófagos. Es decir, toman muestras y al analizar los macrófagos, ¿qué creen? Dentro de ellos están contenidas precisamente, o sea, las atrapan, ¿verdad? La expresión, pero no las pueden, como decía, fagocitar, por tanto no se destruyen. Manifestaciones clínicas principales de estos. Para Shigella, E. coli, Salmonella o la Yersinia enterocolítica, decimos son responsables de la mayoría de infecciones gastrointestinales y se pueden manifestar clínicamente como diarreas, vómitos y a su vez estos ocasionan deshidratación acompañadas de dolor abdominal y por las complicaciones principales deshidratación, ¿no? Una deshidratación severa y probablemente, aunque es menos, bueno, en algunos casos se da muerte, pero pues a causa de la deshidratación, el choque hipovolémico. E. coli, Proteus, Klebsiella, en infecciones del tracto urinario, pues principalmente son disuria, el dolor abdominal, la aparición de fiebre y como complicaciones sepsis urinarias, cuando pues ya no se trató a tiempo y influenza la circulación, ¿no? Para Klebsiella, Enterobacter y Serratia, pues, infecciones respiratorias que se pueden manifestar desde cuestiones leves como tos, fiebre, hasta más severas como dolor torácico, incluso disnea, sensación de dificultad respiratoria y complicaciones, pues hasta una insuficiencia respiratoria en casos de neumonías graves o persistentes. Pues diagnóstico, al igual que el resto, puede ser a través de muestras de sangre, orina, o tejidos infectados, incluso el esputo en caso cuando tienen tos, ¿no? Que arrojan la flema. Hemocultivos,
ya sea precisamente aeróbico y otro anaeróbico, para determinar cuál de ellas precisamente se atribuye la infección o la responsable. Agar McConkey, comisión para determinar si la muestra fermenta o no lactosa. Tinción de Gram para examinar el microscopio como el más rápido, sospechar de cuál va. Y pruebas de susceptibilidad, ¿no? Como decíamos, la resistencia a múltiples antibióticos puede ser mediante antibiograma o alguna, en este caso ya los famosos films, ¿no? ¿Cómo se tratan? Pues dependiendo de cada una y la sensibilidad propia, pues puede ser a través como de primera intención, ¿no? Aminoglucósidos. Y de ahí nos vamos con los cefalosporinas, pues es cefepime, ceftriaxona, ceftazidime, o ya las fluoroquinolonas para casos más severos. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? No, maestra, ninguna. Todo ¿Quieren claro. despejarse poquito? Vamos justo Sí. Para que se levanten un poquito, tomen agua, algo, 5 minutitos y regresamos. ¿Están de acuerdo? Que se paren un poco. Sí, maestra, ¿a qué hora regresaríamos? 5 minutos. Según yo son 4:07. 4:12, ¿está bien? Párense poquito, tomen líquido, algo para que estén alertas porque viene un poco más de info. Se fijan aquí como que algunas entran en el resumen previo a lo que habíamos visto, pero sí quiero que quede claro, ¿va? Adelante, por favor.
¿Listos? Bueno, continuamos, ya están más despejaditos. Ok. Sí, maestra. Seguimos entonces para concluir nada más esta primera. Dijimos tratamiento y prevención, pues lo más simple, ¿no? La forma más sencilla de prevenir todo. Sobre todo en ámbitos hospitalarios, el lavado frecuente de manos, desinfectar superficies y objetos, perdón, ahí se me fue, objetos. Cocinar pues, adecuadamente alimentos, evitar el consumo de alimentos no pasteurizados o mal procesados, el uso inadecuado de antibióticos, el uso y el abuso de antibióticos. Y ojo, se recomienda usar guantes al atender pacientes, sobre todo el lavado de manos antes, durante y después del contacto con el paciente o con las superficies, con el entorno del paciente. ¿De acuerdo? Pasamos a otro de los terribles o terroríficos en caso de detectarse en ámbitos hospitalarios, ¿no? La pseudomona. Digo, como cada que veo los chetos digo, ay, pseudomonas, pero una vez que les toca presenciar una infección, estar cerca de un paciente que sufre infección por pseudomona, les juro que en su vida se les olvide, es un olor característico tan feo que nunca se les olvida. La pseudomona tiene un olor muy putrefacto. Como tal, pseudomona, en cuanto a taxonomía, bacteria, filum Protobacteria, clase gamma Protobacteria, del orden de los pseudomonadales, familia Pseudomonadaceae, género Pseudomonas y como tal, la que nos causa más daño, Pseudomonas aeruginosa, con un metabolismo, ojo, aerobio, obligado. Patogénesis como tal, pues se considera un oportunista, ¿no? Y precisamente parte de esa estructura se considera que tiene las famosas adhesinas, pilis o como literal, sí, pelos pequeñísimos, válgame la expresión, los lipopolisacáridos y la presencia de flagelos, ¿no? Los flagelos, los largos y los pelos pequeñitos. Su cápsula está compuesta de un mucoides como una especie de gelatina de polisacáridos. Produce toxinas, concretamente las exoenzimas T y S, y también la denominada cápsula del ginato. ¿Dónde se desarrolla más? Ambientes húmedos, los entornos hospitalarios, sobre todo ciertas zonas. Ojo, los más susceptibles ellos son pacientes en los cuales se ha utilizado antibióticos de amplio espectro, en quienes requieren auxilio como tal, digamos, con equipos de respiración o diálisis, pacientes en diálisis o hemodiálisis, para aquellos con inmunosupresión, con baja de defensas como tal neutropénicos, pacientes con antecedentes de infección, de enfermedad de fibrosis quística o en los que sufren quemaduras de gran parte de la superficie corporal. Y pues ni se digan ambientes hospitalarios, ambientes húmedos como baños, duchas, albercas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Puede ser a través de cuadros de vías respiratorias, de vías digestivas, urinarias, cutáneas, oculares y auditivas. Casos más severos, la bacteriemia, endocarditis. ¿Cómo se diagnostica? Pues principalmente puede ser a través de microscopía. Esto es observándolo directamente al microscopio y se observan precisamente como bacilos delgados, sueltos, pues sueltos en pareja, o sea, no tiene una predisposición, una formación específica, son imprecisos. En el cultivo, pues esto para poderlos ver crecer y para poderlos detectar es mediante un cultivo que es un ambiente rico en oxígeno, con presencia de nitrato. Y se identifican por tener un crecimiento rápido con bordes que se extienden y llegan a tener una dichosa pigmentación verde. Más adelante les muestro una imagen de ello. ¿Cómo se previene y se trata? Lo más fácil, ¿no? Prevención, pues evitando la contaminación de los equipos que deben estar estériles, el uso descontrolado de los antibióticos, sobre todo los de amplio espectro o alto espectro, y precisamente se trata de recibir antibióticos combinados de alto espectro como tal, más específicos para combatir piperacillina tazobactam, piperacillina amicacina, principalmente, ¿no? ¿Por qué no les hago más de esto? Porque por fortuna no es tan frecuente, pero sí, una vez que se presenta, cuidado, porque es difícil erradicarla. Ay, que les mostró un cultivo, perdón. Bueno, al final se lo muestro, ¿no? Cómo se aprecia el cultivo de la pseudomona.
Salmonela, esta es de las más frecuentes, de las infecciones más frecuentes. ¿Y a qué se asocian? Salmonela como tal tiene dos especies principales, la entérica y la bongori. La entérica a su vez se subdivide en 6 subespecies, de las cuales la entérica es la más relevante porque es la que causa más afectación en humanos. Y como tal, se han detectado hasta el momento más de 2.500 serotipos de salmonela y se identifican precisamente según sus antígenos somáticos, como tal puede ser el O o los flagelares, que es el H. Porque es importante eso, cuando pides tus pruebas para determinar salmonela, pides los antígenos como tal y son O o H y ves los títulos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de las clasificaciones de especies, subespecies. Salmonella entérica puede ser 1. La 1 entérica la usa la EMAE, la 3 Arizonae, 3 Bedias Arizonae, 4 Outenae, 6 Indica, etc. Así se van clasificando. Es esta. Es inofensivo que apareciera una especie de animalito acuático, pues no, es salmonela. Tiene padre la imagen, ¿no? La fotografía quedó muy padre. En cuanto a taxonomía, sabemos al igual que el resto, filo, clase, etcétera, pues son igual, solamente género y especie, pues salmonella entérica, concretamente. Su metabolismo, ¿cómo se caracteriza? Fermentativo y oxidativo, es anaerobio facultativo, es decir, crece tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. De ahí que también es muy resistente, ¿no? Utiliza diversas fuentes de carbono para su metabolismo, como tal es capaz de fermentar glucosa y puede llegar a producir ácido y gas. Ojo, fermenta glucosa, pero no lactosa. De ahí que se distingue de las otras bacterias entéricas. Se consideran catalasa positivo y oxidasa negativo. Sus mecanismos específicos de virulencia como tal, la salmonela evade el sistema inmunitario adaptativo de tal manera que interactúa con células dendríticas y linfocitos T y B y sobrevive dentro de los macrófagos y que se extienden al resto de las partes del cuerpo. Concretamente, pues, salmonela posee diversas islas, denominadas islas de patogenicidad, que codifican factores de virulencia y como tal, estos son algunos ejemplos. Una isla de patogenicidad tipo 1, es decir, cuando contiene genes que facilitan la invasión de células no fagocíticas y la inducción de apoptosis en macrófagos. La isla tipo 2 codifica para un sistema de secreción tipo 3 que permite supervivencia y replicación intracelular, es decir, dentro de los fagocitos. Las 3, 4 y 5 son aquellas que participan en la adaptación al ambiente intracelular y en la respuesta inflamatoria del huésped, de tal manera que así se reproduce. Un esquema gráfico de cómo se lleva a cabo esta, es decir, es capturada la salmonela por las células dendríticas en el lumen del intestino, de ahí se absorbe, se hace una diseminación sistémica, sufre la translocación a través de las células M, se empieza a reproducir, hay una migración transepitelial, es decir, de estar ahí se puede pasar a otras zonas, hay apoptosis de macrófagos e inflamación, puesto que no la puede combatir inicialmente como la que la fagocita, ¿no? Pero como no se puede, o sea, más bien la atrapa, pero no, por la cápsula no permite fagocitarla y entonces acaba con el macrófago al producir la inflamación, ¿no? Y de ahí que al evitar que el macrófago la fagocite la ingiera, entonces se daña, se libera nuevamente y lo hace más virulento y se distribuye a diferentes partes, ¿no? Tampoco borrosa la imagen, pero es un ejemplo como muy sencillo de cómo es este mecanismo de virulencia. Tiene un ciclo como tal dentro de macrófagos y enterobacterias. Esperen un segundo, a ver si lo pongo más. Aquí está, básicamente. Ingresa como tal al macrófago. Después hace la formación de vesículas, hace como una vesícula dentro de esta queda como tal, una vesícula que contiene cobre, pero esta genera la envoltura como tal que la protege precisamente para que evitar que sea media degradada por el cobre. Entonces, digamos que se fortalece, se reproduce, el cobre puede intoxicar al resto de las enterobacterias, pero esta no. Y entonces después la expulsa, ¿no? Ay, perdón. Ojo, ¿dónde se puede encontrar más salmonela?
La mayoría de las infecciones se ha descubierto que se adquieren por consumir alimentos contaminados, concretamente aves de coral, ya sea a través de los huevos o productos lácteos comúnmente, cuando no están bien cocidos o cuando no están pasteurizados, etcétera, mal cocinados. Perdón. Como tal, pues estos, después de la ingesta y todo, el paciente empieza con diferentes síntomas, sensación de que están pues como hiperacidez, algo así, como que hay una especie de que le llaman mal digestión o indigestión, pero no es muy específico. Sin embargo, hay una parte más adelante que les voy a mostrar que es como muy característica, ¿no? ¿Cómo es la transmisión de esta? Principalmente fecal oral, es decir, por mala higiene, en realidad, en condiciones de higiene insuficientes, por lo que es muy frecuente la colonización prolongada y muchas veces asintomática. Más propenso a la aparición de en los meses más cálidos del año, puesto que los alimentos se descomponen fácilmente, ¿no? Decimos tras la digestión, la salmonela sobrevive al ambiente ácido del estómago y llega a colonizar el intestino delgado, donde invade células epiteliales, se fagocita por macrófagos, utiliza sus mecanismos de virulencia para sobrevivir, se replica y entonces es expulsado y entonces empieza a haber una sobreproducción, una colonización. Como parte de la respuesta inmune resultan los síntomas clásicos de la infección, ¿no? Como tal, ¿cuáles son? Clínicamente, a nivel entérico como tal, pues la enteritis, fiebre, náuseas, vómitos, pues de diarrea, sanguíneo de entorno, dolores, o sea, color cólico abdominal. Cuando la fiebre es entérica, por la famosa fiebre tifoidea o el fiebre paratifoidea, bacteriemia cuando se asocia sobre todo a Salmonella typhi, a la paratifi o a la Coleresus. Y colonización asintomática cuando pues precisamente se asocia más a Typhi y Salmonella paratifi. Mándeme. Una pregunta, ¿esta enfermedad solamente puede ser dada por aves? No solamente por aves, se asocia más al consumo de alimentos producto de las aves, como tal huevos, etcétera. Pero si se fijan, también puede ser es más frecuente en ellos, pero sin embargo también, como les mencionaba por acá, estamos más asociado a ese corral huevos, pero también a productos lácteos. Entonces puede ser como más al ganado al avícola, pero también puede ser al vacuno, ¿eh? Ok. Gracias. ¿Cómo se diagnostica? En este caso, también se ha asociado mucho con el consumo, le decíamos, de productos lácteos mal pasteurizados o no pasteurizados, sobre todo quesos frescos, leche, bronca, etcétera, ¿no? Que es semejante a lo que les mencionaba hacer también con la proliferación de los sitios de el consumo de los pajaretes o quesos frescos, etcétera, que no sufren proceso de pasteurización y que en realidad son contaminados, ¿no? por mala higiene. Se diagnostica precisamente basándose en el aislamiento de la bacteria a partir de muestras clínicas, sea heces, sangre o algún otro fluido corporal, mediante distintas técnicas de cultivo, ¿no? Y los medios como tal que nos permiten pues hacer una diferenciación como tal. Y se complementa incluso con pruebas bioquímicas, con serotipificación, pues para ver cuál, entre más seguro estés del serotipo, más fácil lo vamos a tratar, ¿no? Su tratamiento, ojo, es un tratamiento sencillo, pero debe ser encaminado a que puedas erradicar como tal la bacteria. Y va a ir precisamente a partir de las pruebas de sensibilidad in vitro, más frecuentemente al uso de cefalosporinas, concretamente de amplio espectro. Y pues la prevención en realidad es muy sencilla. La mayoría, pues obviamente, pues preparando la propia persona, pues sus alimentos, cuidando, por ejemplo, la higiene, etcétera, de las aves, del huevo, pues que el huevo, por ejemplo, se consume bien cocido y que se mantengan, pues, cuidados higiénico-dietéticos, ¿no? A la hora de prepararlos. En caso de tener acceso, vacunarse contra Salmonella typhus para reducir el riesgo de infecciones más severas. Y evitar el consumo de lácteos no pasteurizados, entre otros, ¿no? Porque digo lácteos que es más frecuente que la gente acostumbre. La verdad es que tiene un sabor diferente. Quienes hemos probado los lácteos o los derivados de la leche pasteurizados versus los no pasteurizados, pues obviamente el sabor sí cambia. Pero pues bueno, es en riesgo-beneficio. Porque consumir algo en ocasiones sí que dices que es más barato el otro, sí, pero lo barato te puede salir caro también, ¿no? Pues si no están pasteurizados, tienes mayor riesgo de una infección.
Y si tienes una infección, la complicación, pues sale más caro. Pero bueno, cuestión de enfoques, ¿no? De preferencias. Pasamos a los estrenofomas maltofilia, que son bacterias concretamente denominadas también proteobacterias. Igual que la previa, pertenece a la clase Gamma Proteobacteria. Aquí el orden cambia, son santomonadales, familia también Santomonadaceae y género Stenotrophmonas. Estas son de metabolismo no fermentador, aerobio estricto, es decir, solamente se reproducen en presencia de oxígeno y sufren metabolismo oxidativo. Sus mecanismos de virulencia es precisamente a través de resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Estos son de los más estudiados en la actualidad precisamente por el interés en la formación de los films o biopelículas. Son productores de enzimas como las proteasas y lipases. Un ejemplo aquí de cómo es su mecanismo. Hace una adhesión al agua, adhesión de gérmenes del agua a superficies principal. Aquí puede ser reversible todavía, ¿no? Ojo. Se puede fijar y formar precisamente el limo o la matriz extracelular. Sufre la maduración del biofilm. Una vez que se estabiliza, empieza a reproducirse, entonces hace un equilibrio entre la formación del biofilm y hace un desprendimiento del mismo y entonces invade lo demás, ¿no? Se vuelve altamente infectante. Me encanta esta imagen. Como tal, se consideran patógenos oportunistas y por ende ya saben dónde la encontramos más, ¿no? En ambientes hospitalarios, intrahospitalarios, afectando principalmente a personas con inmunocompromiso y con fibrosis química, y se puede encontrar, sin embargo, también en agua y suelo contaminados previamente, bajo condiciones pues propicias para que se desarrolle. ¿Qué produce? Una vez que se infectan los pacientes, sobre todo en el ámbito nosocomial o intrahospitalario, pues se llegan a producir cuadros severos como la neumonía, bacteriemia, infecciones heridas que se pueden producir pues, a diferentes niveles, ¿no? Así puede llegar a aparecer. O mediante el uso de dispositivos que generalmente mala higiene, la verdad, de un paciente que se utiliza un paciente infectado a otros, pues por no manejo no adecuado, no de higiene suficiente, mediante la colonización de los diferentes dispositivos, llámese catéteres, bombas, respiradores, ¿no? Principalmente. Clínicamente, ¿cómo se puede manifestar o cómo encontramos pacientes con infecciones respiratorias, contactos de bacteriemia o infecciones, sobreinfección de heridas, infecciones del tracto urinario? Como tal, igual, principal es que puede causar neumonía, sobre todo en pacientes con fibrosis, ¿no? Su diagnóstico, pues principalmente a través de los cultivos microbiológicos en medios estándar, pero también se puede identificar con pruebas bioquímicas, concretamente espectrofotometría de masas, el famoso MALDI-TOF, o pruebas de sensibilidad a antibióticos para determinar resistencia y multiresistencia. Este es un ejemplo de cómo se hace la determinación e identificación como tal de estas bacterias mediante MALDI-TOF. Se toma la muestra, se separa la sangre de la sangre el suero se lleva precisamente a los viales como tal, se procesan mediante precisamente al tubo del MALDI-TOF y ahí se ve cómo durante el procesamiento se separa, ¿no? Y entonces arroja un resultado gráfico mediante el cual podemos precisamente ver la comparación, que es un análisis, ahí lo ven un poquito más claro, del espectro que se produce en comparación con el de referencia, ¿no? Por ejemplo, qué tan intenso es, de menos a más, y entre más intensidad, pues lo asociamos a que hay mayor probabilidad de que se presente, o sea, como tal refleja como una prueba positiva, ¿no? Luego les voy a presentar, voy a buscarles un video de cómo se hace la determinación de MALDI-TOF, uno más gráfico y se lo subo al Classroom, ¿de acuerdo? Les tengo una buena noticia, ya hablé con el jefe del laboratorio y me dijo que con todo gusto nos apoya precisamente para que puedan hacer las visitas guiadas. Ya nomás que la próxima semana me pondré de acuerdo con él porque por lo del Congreso de Innovación nos estoy envueltos locos también. ¿Cómo se trata? Esto, ojo, el tratamiento es difícil, ¿sí? Porque pues precisamente la resistencia de múltiples antibióticos, aunque en algunos casos se ha visto que el farmetoxazol puede ser fármaco de elección.
Y esto debido a que cada vez se utilizaba, entonces de entrada se puede servir, pero no siempre. Pero en otras ocasiones puede ser con levomoxi o fluoxacinos o colistina. ¿Cómo se previene? Pues fácil, con higiene, ¿no? Higiene, medidas de control de infecciones en hospitales y con un uso racional de antibióticos, evitando el abuso de los mismos. Vamos a pasar a la siguiente. Disentería basilar o shigella, dice Fonere. Al igual que las previas, voy a pasar esta parte, nada más hasta a la familia, que es Enterobacteriaceae y el género Shigella, ¿no? ¿Cómo es su mecanismo, su patogenia como tal? Pues invade las células M de la placa de Peter en colon. Digamos que literal las dejan, ¿cómo que está? Se dejan tragar, engullir, ¿verdad? La expresión, se multiplican dentro del citoplasma. Una vez que se reorganiza, pues produce la toxina y entonces se expulsan. Ojo, esta solo se produce en humanos y sobre todo en niños menores de 10 años por la transmisión fecal oral y por aspectos de poca higiene. Pues porque los niños es difícil que les puedas controlar esta parte, ¿no? Es por más que uno quiera, es complicado. El cuadro clínico, como el que sigue, son muy parecidos, pero se caracteriza porque hay mucha presencia de espasmos abdominales, diarrea, fiebre y las heces sanguinolentas. Regularmente estas pueden tener una resolución espontánea en 4 o 5 días, pero en caso de que esta persiste y el paciente esté más deteriorado, pues ya requerimos otro uso de otras herramientas, ¿no? Puede comenzar a resolver sin intervención, pero también se recomiendan antibióticos para evitar que se contaminen a más personas, por ende la propagación y pues ante todo la buena higiene, lavado frecuente de manos. Me lo brinco porque van a la par de la que sigue. La disentería basilar, pues como tal, producida muchas veces por E. coli. Y como tal, es el mismo grupo, familia, y únicamente cambian en el género. Tal género y especie de Escherichia coli. Ojo, la mayoría de estas infecciones se producen en el tubo digestivo, pero cuando es muy severa puede llegar a producir perforación intestinal, precisamente porque ingresan a la cavidad peritoneal. ¿Y dónde adquieren factores de virulencia de los bacteriófagos? Las especies de Hemophilus. Esto último es como repaso, ya son las últimas diapositivas. También de la misma familia, concretamente para repaso, Pasteurellales, Pasteuracea y Hemophilus. Su metabolismo, eso que decían cocobacilos, yo les digo que esto señalas compuestas, ¿no? Porque las otras son solo bacilos, estos son cocobacilos, obviamente gram negativos, anaerobios facultativos, es decir, se reproducen tanto en presencia como en alta o baja presencia de oxígeno, o incluso un poco en ausencia. Requieren factores de crecimiento X con la imina y la B con la NAN. ¿Cuáles son características principales por sus mecanismos de virulencia? La formación de la cápsula del lipopolisacárido o polisacárido, especialmente Hemophilus influenza tipo B. Forman las famosas adhesinas, producen endotoxinas también a través de los lipopolisacáridos y la formación de biopelículas, los famosos biofilms. Ojo, Hemophilus influenza pues es un patógeno respiratorio común, pero hay otro también como el Ducreyi, que es el agente causal del chancroide, enfermedad, que es una enfermedad de transmisión sexual, y pueden ser precisamente pueden formar parte de la microbiota normal de vías respiratorias superiores, sin causar daño. El detalle es cuando hay una baja o alteración del sistema inmune, que hay una sobreproducción y por ende empiezan a producir las manifestaciones clínicas. Diagnóstico al igual que los previos, mediante cultivos, pero este es más específico, se reproducen agar chocolate. También se puede identificar por pruebas bioquímicas y serológicas, concretamente PCR, igual con los hisopados y luego la muestra se procesa por PCR, ¿no? Ojo, tratamiento Hemophilus influenza, sus antibióticos concretos como ceftriaxona, cefotaxima, Hemophilus ducreyi con acitromicina o ceftriaxona. Pero pues para saber cuál es el mejor, bueno, en este caso de manera empírica, en lo que sale el resultado, pues en ambos puedes utilizar ceftriaxona, ¿no? Ya dependiendo si ya tienes el resultado, estás a poco tiempo el resultado, pues puedes utilizar, dependiendo del reporte, puedes utilizar cefo o acitromicina. Prevención, pues súper fácil, vacunación. En el caso del otro del Ducreyi, pues prácticas sexuales seguras, ¿no? Para prevenir el contagio.
Y ya finalmente Acinetobacter. Al igual que los anteriores, pertenece al mismo dominio, filo y clase. Pero el orden varía un poquito, pseudomonadales, familia Boraxelaceae y género Acinetobacter. Su metabolismo es no fermentador, al ser un bacilo gram negativo, es un aerobio estricto, o sea, solamente se produce ante presencia de oxígeno. Tiene una gran capacidad para degradar compuestos complejos. Les digo yo de mis hijas, desde que estaba como, dice, mami, son chetitos y yo no vuelo fuera. Le digo, son bichos. Luego me dice la más pequeña, los chetitos son bichos y yo no, mi amor, luego solo se parecen. Pero bueno. Mecanismos de virulencia característicos, pues igual que los previos, la formación de biopelículas, que como tal esto es como una capa protectora literal de la bacteria, que para la bacteria ante los antibióticos y ante las defensas del sistema inmune. ¿Cómo evaden el sistema inmune? Pues haciendo variaciones en su cápsula, no es decir, modificando la estructura para evitar que el sistema inmune los reconozca. Epidemiológicamente, ¿dónde se encuentran más? Pues en ambientes hospitalarios, mediante la contaminación, igual que los hace 3 de ellos, equipos médicos, superficies, las propias manos del personal sanitario, de que se recomienda frecuentemente pues el lavado frecuente de manos. Ojo, puede colonizar tanto piel, mucosas como tracto respiratorio, sobre todo los más susceptibles pacientes con inmunocompromiso. Cuadro clínico, pues obviamente, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos, pues son muy inespecíficos, pero ante la sospecha de pues, fiebre, disnea, se hace en la producción de secreciones traqueales purulentas cuando están los pacientes pues, invadidos. Llega a producir hipoxia y falla respiratoria en casos más severos. Y como complicación, cuando logra sacar esto, pues puede haber insuficiencia respiratoria y o sepsis. Clínicamente les decía, dependiendo de la parte en la que se detectan, si es piel y tejidos blandos en heridas, posterior sobre todo a la intervención quirúrgica, quemaduras o úlceras por presión. Se aprecia con secreción purulenta, hay inflamación de eritema, incluso en casos más severos necrosis tisular, o sea, necrosis en tejidos, y este puede evolucionar a lo que se llama una fascitis necrotizante o la sepsis, cuando ya alcanza torrente sanguíneo. En tracto urinario se asocia frecuentemente el uso de sondas vesicales y pues disuria, fiebre o una orina turbia con muy mal olor. Para su diagnóstico también mediante cultivos y a través de, pues se obtienen muestras de sangre, orina, tejidos, la superficie en sí puede el entorno clínico del paciente para supervisar, pues para determinar, evitar las infecciones intrahospitalarias. Se hacen frotis ya sea con obtención de nasal, de secreción nasal o de heridas. Y pues para tratamiento, ya hablando de ámbito intrahospitalario, pues más fácil, más frecuentemente, pues una vez que tengan el resultado de las pruebas de sensibilidad, dependiendo cuáles son los mejores, pues tratamientos que pueden ser mono o incluso inmunoterapias o terapias combinadas, puede ser colicistina, minoxiclina, doxiciclina. Y ojo, dice ampicilina en casos más graves, pues sí, pero ampicilina no va a ser sola, ¿no? Generalmente es piperacilina, tazobactam, etcétera, dependiendo. Hasta aquí dudas, comentarios, chicos. Pues demasiada, por eso les dije, vamos a una pausa y seguir, ¿no? Y pues la prevención igual que todas, ¿no? Lavado frecuente de manos, en el caso de ámbito hospitalario, pues la esterilización y limpieza de los equipos, superficies, el manejo de residuos biológicos infecciosos de manera adecuada y ante todo, pues las técnicas de asepsia, ¿no? Pues terminamos por hoy. La próxima semana, ahora sí ya, entre hoy y mañana, ahora sí les subo para que empiece el reparto de las sesiones como tal, porque continuaríamos precisamente, terminamos con los bacilos gram negativos. Ay, perdón, es que no me dejó ya. Y vamos a empezar con cocos gram positivos, ¿de acuerdo? Primero cocos gram positivos y luego bacilos gram positivos. Les voy a poner ahí quién va a continuar, ¿sale?
Después nos brincamos a espiroquetas, anaerobios y micobacterias. Pero antes de empezar estos, creo que vamos a hacer un pequeño repaso, así como hoy, más o menos, cuáles son las principales infecciones. Incluso una vez que vimos ya lo de virus, grandes rasgos más frecuentes, después, antes de ver los otros virus, pues vamos a hacer un pequeño repaso previo al siguiente examen. ¿Va? Dudas, comentarios, no se asusten. Dana, Karina. Ya sé que... Ok. Vemos mucha información, pero es que en realidad cuando menos acordamos, luego nos recortan el semestre. Prefiero ir más o menos acomodando para que ya ir organizándonos, ¿no? Porque pues ya prácticamente estamos a 2 semanitas menos. No es cierto, a 1.5 semanas de terminar octubre. Pero hasta como en 1 semana más. Para que vayan repasando un poquito, ¿sale? Bueno, chicos, si no hay dudas, comentarios, por hoy sería todo. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Bye. Hay que ir preparando cocos gram positivos, ¿eh? Ahorita les voy a subir en el Classroom quién sigue. ¿Vale? Gracias. A ustedes, cuídense mucho, bonita tarde. Gracias. A ustedes.